Editorial CLIE presenta El tesoro de David, de Charles Haddon Spurgeon. La obra cumbre del príncipe de los predicadores. Texto completo y ampliado con notas por Eliseo Vila. Más de 18.000 exposiciones a la luz de los Salmos. Más de 20.000 referencias bíblicas enlazadas. Hasta 15 versiones de la Biblia. Más de 1.650 expositores y comentaristas. Comentarios de los padres de la Iglesia. Versión poética de cada salmo. Índices y notas exhaustivas. Lo último de Eliseo Vila. El tesoro de David, de Charles Haddon Spurgeon. Consíguelo ya. Además, en esta edición del Tesoro de David, vemos que hemos demostrado las raíces de la fe y el pensamiento evangélicos en la historia del cristianismo. Vemos esta gráfica que nos lleva desde el pensamiento apostólico, desde las interpretaciones que hacían los apóstoles de los salmos en el mismo Nuevo Testamento, pasando por los padres de la Iglesia y por los místicos del siglo XVI, por la Reforma Protestante y el pensamiento puritano, hasta llegar a hoy, a nuestro pensamiento, a nuestra fe evangélica hoy. Vemos que es una línea ininterrumpida de pensamiento, es una continuidad hermenéutica, y esto es una herramienta imprescindible para saber quiénes somos y de dónde venimos. Si no conocemos nuestras raíces, no podemos enfocar bien nuestro futuro. Un árbol sin raíces no sostiene un vendaval. Nosotros necesitamos saber quiénes somos y ver que aquello que nosotros predicamos en el púlpito se viene predicando desde el siglo II, que no es una novedad y que tenemos unas raíces que demuestran que nuestra fe está sustentada en la historia. No podemos pretender ser algo diferente a todo, porque la fe verdadera, la verdadera doctrina, no puede morir. Por tanto, no puede no haber existido durante todos estos años. Necesitamos ser conscientes que somos herederos de gente muy valiente, que en muchos casos perdió la vida para poder lanzar este mensaje y para poder dar testimonio de la fe. Y tenemos que reconocerlo y ser conscientes de ello. Esta es una herramienta muy útil e imprescindible para poder hacer esto, para poder saber de dónde venimos y gracias a quién tenemos hoy la disponibilidad de decir lo que decimos y estudiar lo que podemos estudiar. Además, en esta edición tenemos algo muy importante y muy interesante, que son las notas al pie. Las notas al pie en algunos lugares son casi más extensas que el texto original. Verán ustedes que el texto original está por encima de las notas y en algunos momentos el texto original me refiero al texto de Spurgeon y todo lo que Spurgeon compiló hasta 1885. A pie de página hay una franja y ahí viene muchísima información. ¿Qué tipo de información? Y toda esta información es añadida por Editorial CLIE, es trabajo de campo de mi padre, de Eliseo Vila. ¿Qué es esta información y por qué es tan importante? Bueno, en primer lugar, hemos ampliado muchos de los comentarios seleccionados por Spurgeon. Como decíamos antes, estos comentarios a veces, pues bueno, en el siglo XIX no tenían internet y entonces a veces era difícil conseguir comentarios, especialmente de patrística, que también la hemos ampliado. Spurgeon no hablaba latín. Como hemos dicho, no fue al seminario, entonces necesitaba que otras personas lo ayudaran, que otras personas que sí hablaban latín, que sí habían estudiado esos idiomas, lo ayudaran a traducir comentarios de patrística, por ejemplo, o del alemán, de Lutero, o de Calvino. Él necesitaba ayuda porque esas herramientas no las disponía, entonces necesitaba de un equipo y ese equipo no siempre estaba disponible. Piensen que durante 20 años que tardó en completarse esta obra, hubo muchísimas veces que Spurgeon estaba solo realizando ese trabajo o que no disponían o de todo el material porque era difícil acceder a esas bibliotecas donde estaba ese material, o del tiempo para poder hacer todo esto. Entonces nosotros lo que hemos hecho es, de todos los comentarios de Spurgeon que hemos visto que estaban incompletos, que estaban fragmentados, que eran trozos pequeños y que el comentario completo era de bendición y era un muy buen comentario para estar transcrito entero, lo que hemos hecho ha sido precisamente eso, transcribirlo entero, pero no
en la parte que Spurgeon editó. Esa está intacta, eso es exactamente lo que Spurgeon editó. Lo que hemos hecho es añadir una nota a pie de página para poner el comentario completo traducido en español para que ustedes lo puedan disfrutar. También hemos puesto exegética de autores del siglo XX, autores que escriben directamente en español, porque en el siglo XX, entre los descubrimientos del Qumran y los descubrimientos de los manuscritos más antiguos en hebreo y también con la evolución de la exegética, en estos momentos necesitábamos ampliar esta obra, porque esta obra ustedes no la están adquiriendo en el siglo XIX, esta obra está editada en el siglo XXI. Tenemos que ser conscientes de toda esta evolución. Y autores que hablan directamente en español, porque hay muy buenos exégetas en español y aunque esta obra fue traducida del inglés, sí que fue compilada desde muchísimos idiomas y por eso no es traicionar a la obra añadir un idioma más, que es el español directamente. Además, hemos añadido muchas notas explicativas de múltiples disciplinas. ¿Por qué? Pues porque en el momento en que un predicador habla, normalmente utiliza referencias que la gente conoce, referencias políticas, culturales. A día de hoy podríamos usar referencias de la cultura pop. Si predicando un predicador utiliza la figura de Mickey Mouse para ejemplificar un concepto, su audiencia no tendrá ningún problema en entender quién es Mickey Mouse y que es un dibujito de dibujos animados de una multinacional. Sin embargo, si este texto se traduce a idiomas en 500 años, a un idioma que no es el nuestro y que no está en este contexto cultural, no tienen por qué saber quién es este personaje. Exactamente eso es lo que sucede cuando traducimos comentarios de hace más de 500 años, desde el siglo II, imagínense, estamos en el XXI, hasta hoy, personajes que se comentan, personajes que hablan de ellos. Muchas veces los predicadores utilizaban personajes de la mitología griega, porque la mitología griega era bien conocida por la audiencia porque se estudiaba en el colegio y eran arquetipos de personalidad, o mencionaban a papas, a monarcas, a gente de la cultura y la sociedad importantes y relevantes en la época como ejemplos de lo que se debe o no se debe hacer. Y nosotros, en el siglo XXI, en Latinoamérica o en España, quizá no sabemos quiénes eran esas personas y no tenemos por qué. Sin embargo, para poder entender bien el texto, lo que hemos hecho es ahorrarnos el tener que estar constantemente con un teléfono en Google o tener que estar con una enciclopedia abierta y poner en una nota a pie de página quién era ese personaje y por qué es relevante que esa persona lo mencione. Y así como personajes, momentos históricos, guerras, geografía, notas sociológicas, curiosidades históricas de todo tipo, de múltiples disciplinas, para que ustedes no tengan que tener 4 o 5 materiales abiertos para entender la obra. La obra es autoexplicativa en sí misma. De nuevo, todo esto está notas a pie de página. Si uno está leyendo y sabe perfectamente quién era ese personaje, no hace falta. Pero está notas a pie de página para ayudar a aquellas personas que quizá no tengan claro ese periodo histórico en concreto y puedan entender mejor las connotaciones que tiene mencionar ese personaje en esa predicación. ¿Qué más hemos añadido? Pues bueno, mediante los mapas del tesoro hemos añadido una serie de índices. Y esto es quizá lo que convierte esta obra en una herramienta multipropósito. Es la herramienta que nos va a ayudar a hacer un estudio completo de toda la Biblia con una sola herramienta, que es el Tesoro de David. Los mapas del tesoro en este volumen ocupan más de 150 páginas. Están divididos en 4. En primer lugar, tenemos el índice de referencias escriturales. En segundo lugar, un índice por autor, tanto de comentaristas en el texto, escogidos por Spurgeon, como a pie de página, todos los comentaristas a pie de página que podemos encontrar del material añadido por Editorial CLIE. Además, tenemos un índice, y este es nuevo, este no estaba en el índice del volumen anterior, de personajes históricos o mitológicos. Lo que decíamos antes, aquellas personas que están mencionadas en muchas de las predicaciones y que son relevantes porque se repiten muchas veces y tenemos que saber quiénes eran, o quizá queremos saber qué se ha dicho sobre ese personaje histórico a lo largo de la historia, especialmente por sus contemporáneos, como por ejemplo un papa.
y un índice analítico por temas, que está ampliado, hemos ampliado el índice. Vamos a ver uno por uno estos índices, una pequeña pincelada de cómo son y cómo les podemos sacar la máxima utilidad, especialmente a la hora de encarar una predicación y de querer elaborar una predicación. En primer lugar, el índice de referencias escriturales. Como vemos aquí, van desde Génesis 1.1 hasta Apocalipsis 22.21. Lo que hemos hecho es, cada vez que un predicador o un comentarista ha mencionado un texto bíblico en su predicación, lo hemos anotado, lo hemos identificado, lo hemos anotado a pie de página y luego lo hemos indexado. De manera que lo que podemos hacer es una lectura inversa de este material y buscar todo lo que se ha dicho en Génesis 1.1 en estos dos volúmenes, porque los índices de este segundo volumen incluyen tanto el primero como el segundo volumen. Es un índice que sirve para los dos volúmenes de la obra. Si uno adquiere el segundo volumen, tendrá una obra que cojea, porque necesitará el primero para poder usar y realmente sacarle provecho a los índices que se encuentran al final, como he dicho, unas 150 páginas de índice. En estos índices, en este índice escritural de referencias escriturales, precisamente, tenemos Génesis 1.1. Todas las veces que en estos dos volúmenes se menciona Génesis 1.1, viene indexado y le dice en qué salmo viene cada una de estas referencias. Génesis 1.2, Génesis 1.3, Génesis 1.4, y así prácticamente todos los versículos de la Biblia hasta Apocalipsis 22.21. Este es el índice que nos permite estudiar la Biblia completa desde una perspectiva histórica a través del libro de los Salmos, a través de este comentario que se focaliza en los Salmos. Otro índice del que ya les he hablado es el índice de comentaristas transcritos o citados en el texto o notas explicativas y en las notas explicativas. Este índice cubre más de 1.600 autores. En esta obra han participado más de 1.600 autores y están indexados. Y uno, teniendo este índice, puede ver, por ejemplo, la evolución histórica de una doctrina en concreto, sabiendo qué autores forman parte de esa doctrina. O un estudio por época, viendo autores que han vivido en cierta época o en cierto siglo. Y lo que hace es buscar esos autores, o si uno le gusta mucho un autor y dice yo quiero saber qué dijo Lutero, pues ven, uno se va al índice de comentaristas y ve Lutero, Martín, comenta, ¿qué salmos comenta? Y le van a salir todos los salmos donde aparece un comentario de Martín Lutero y puede ir directamente a estudiar solamente lo que ha dicho Martín Lutero. O Martín Lutero y todos sus contemporáneos, identificar a todos los contemporáneos de Martín Lutero y ver en qué salmos podemos encontrar comentarios de esas personas. O hacer un estudio, por ejemplo, a nivel de, como decía antes, de doctrina. Todas estas personas que forman parte de una doctrina, porque esto es muy importante. Spurgeon nunca limitó ni su estudio, ni sus lecturas, ni el Tesoro de David a su propia visión doctrinal. Lo que hizo fue compilar todo lo que él leía, independientemente de la doctrina de la persona que hablaba, para poder ofrecer la máxima información al lector y que el lector decidiera por sí mismo. Si uno no está de acuerdo con la doctrina que está leyendo, eso es muy necesario tanto para aprender, para bien tener las herramientas para refutar lo que dice esa persona, como para aprender de ella y aprender cosas nuevas y un nuevo enfoque de algo que quizá no habíamos pensado antes. ¿Cómo podemos refutarle a alguien lo que dice si no sabemos lo que dice? Es imposible. Necesitamos saber qué dicen los demás, y eso era básico para Spurgeon, una persona autodidacta que nunca flaqueó en su fe, pero siempre sabía qué decían los demás para poder rebatirlo. Y eso es lo que hizo en el Tesoro, transcribirlo. Por eso en este índice de autores encontramos gente de todas las doctrinas de la historia de la Iglesia, y es importantísimo conocerlas, es importantísimo saberlo para poder estudiarlo, para saber cómo se rebatió cada argumento que tenemos a lo largo de la historia y cómo lo hicieron los mejores predicadores de la historia del cristianismo.
El tercer índice que les he comentado, que es el nuevo, es el índice de personajes, tanto históricos como mitológicos. Todos los personajes mencionados en esta obra, entre los dos volúmenes, son más de 500 los que hemos indexado, y son interesantes porque muchas veces, pues como decía, tanto en la mitología grecorromana como personajes históricos que han sido muy influenciantes en la historia del cristianismo, tanto sus contemporáneos como la gente después, cómo los ha visto, cómo los ha interpretado y cómo los han usado en sus predicaciones a la hora de citar personajes políticos, monarcas. Eso puede ser muy útil también cuando queramos establecer una comparación histórica entre cosas que quizás están sucediendo hoy en día y cosas que eran muy contemporáneas en la época de Spurgeon, tanto la esclavitud, los derechos de los trabajadores, de la mujer, personajes que defendían posturas históricamente que pueden ser contrarias a las nuestras, cómo se han tratado esos personajes en la historia, cómo los han tratado estos hombres y mujeres de Dios, cómo han hablado de ellos, cómo los han puesto en la palestra o cómo los han ejemplificado cuando eran personas a las que merecían ser seguidas y merecían ser mencionadas por la comunidad. Cómo estas personas han sido tratadas en la historia nos puede dar una muy buena guía sobre cómo tratar a los personajes que son influenciables hoy en nuestra cultura a día de hoy, nuestros políticos, nuestra sociedad en general. También tenemos un índice analítico y este ha sido ampliado. Tenemos más de 200 temas. Son 57 temas más que los que había en el primer volumen del Tesoro de David. En total tenemos unas 6.000 entradas de todos estos más de 200 temas, y lo que hacemos es poner el tema que uno busca, desde la alabanza, el aceite, la danza, hasta la pasión, la muerte. Vemos en qué salmo sale este tema, se indica este tema y qué autor habla de ello. Y eso es muy útil porque eso nos da una pequeña visión de qué enfoque va a tener. Por ejemplo, este índice ha resultado muy útil no solamente para las personas que quieran predicar sobre un tema concreto, que quieran aprender sobre un tema concreto, sino también para personas que quieran hablar, por ejemplo, por la radio o tener algunos devocionales, no por orden bíblico, sino por aquello que en ese momento les preocupa o aquello que en ese momento les produce inquietud en sus vidas. Es mucho más fácil encontrar por el tema que del que uno está interesado, ir directamente al índice, buscar qué se dice sobre ese tema, cuáles vertientes hay sobre ello y buscar en toda la obra el comentario completo de cada uno de estos autores. Bueno, como compilación y como conclusión de toda esta charla, quizá deberíamos centrarnos en que el Tesoro de David al final es una compilación hermenéutica porque tiene distintas versiones de la Biblia. Ya hemos dicho que en algunos casos hasta 15 versiones de la Biblia, pero también es una compilación de teología y doctrina a través de los tiempos, algo que muy pocas obras hacen, si no ninguna, que puedan llevarnos de la mano a través de toda la historia del cristianismo para ver que nuestra fe y nuestra doctrina y la sana doctrina ha estado siempre presente, y nosotros somos ahora los encargados de continuar con esta antorcha ancestral. También es un compendio de homilética y oratoria porque recoge las mejores predicaciones de toda la historia del cristianismo. Es un libro de consejería y pastoral. Qué mejor material que los salmos para encontrar consuelo, y qué mejor que los salmos para poder guiar a aquellos que están en momentos de desesperación o de desolación. Es una actualización en esta edición con notas al pie del siglo XX, como he dicho antes, muy importante para mantener actualizado el mensaje. Y también una ampliación de la patrística, porque es la base de nuestras raíces, la base de las raíces de nuestro pensamiento evangélico empezaron en la patrística, y es de ahí de donde bebemos todos. Y debemos reconocerlo y debemos saberlo. Además, entre los dos volúmenes, el primero y el segundo, tenemos 103 salmos completos, es decir, el 75% del salterio. Cuando salga el tercer volumen tendremos el salterio completo. Más de 5.000 páginas de comentario entre el primer y el segundo volumen.
Más de 1.500 autores referenciados entre los dos volúmenes y, por tanto, más de 20.000 referencias bíblicas, como he dicho antes, más de 20.000 citas, desde Génesis 1.1 hasta Apocalipsis 22.21. En ellos podemos encontrar, como hemos dicho, hasta 15 versiones de la Biblia. Esto es el Tesoro de David. Es una herramienta imprescindible. Nació como un devocional, nació para todo cristiano que sepa leer, y en esta edición lo que hemos hecho es añadir en español. Es decir, es para todo cristiano que sepa leer en español. Cualquier persona puede encontrar solaz en las palabras en estos comentarios. Precisamente por eso lo que hemos hecho ha sido editarlos uno a uno, y no están todos, pero sí están algunos salmos seleccionados como el 90, el 37, el 91, el 23, y les hemos puesto nombres. Estos nombres son, por ejemplo, el Salmo 90 es el tiempo, porque habla sobre la vejez, es un salmo de Moisés, es un salmo cuando ya uno se acerca al final de la vida. O la alabanza, el Salmo 84, o la protección, la integridad, o la impaciencia. Seguro que ustedes conocen a alguien a quien le podrían regalar un libro que trata sobre la impaciencia de forma bíblica. Lo que hemos hecho ha sido agarrar el contenido del tesoro, el salmo completo con todas sus notas, tal cual viene en el volumen grande, lo hemos arrancado, le hemos puesto una cubierta y un nombre, un título que identifica el contenido de este salmo, y lo hemos editado de uno a uno para que sea no solamente más ligero, sino para acercar un material que, aunque muchísima gente pudiera considerarlo de estudio y complicado, porque su volumen y su peso y su gramaje pueden asustar, sin embargo, lo que es un material de estudio, es un material de devocional, porque empezó siendo publicado en una revista y jamás debemos olvidar ese origen. Se publicó en una revista para que todo el pueblo cristiano lo pudiese disfrutar, y fue un éxito. A todo el mundo le gustaba leer las predicaciones de Spurgeon y las predicaciones que Spurgeon había escogido, y esa es la esencia del Tesoro de David. Es un material que es de bendición para todo el pueblo cristiano, y esa ha sido la responsabilidad que hemos sentido más fuerte a la hora de traer este material al pueblo hispanoparlante, que fuera inteligible, sencillo y fácil de comprender para cualquier lector de habla hispana, que puedan disfrutar de las mejores predicaciones de la historia del cristianismo desde el siglo II hasta el siglo XXI. Y por eso hemos hecho esta edición pequeñita de salmos individuales para que ustedes puedan acceder a ello. Pero no tengan duda que si ustedes acceden a estos libros y les gusta cómo están y les gusta cómo están estructurados y cómo están traducidos y cómo se pueden leer, la facilidad de lectura que tienen, no duden que disfrutarán de los dos volúmenes grandes, que además ofrecen muchísimas herramientas para facilitar el estudio bíblico y para llevarnos a una comprensión más allá que la primera lectura. Muchas gracias por su atención. Esta ha sido la presentación del Tesoro de David, la revelación escritural a la luz de los Salmos. Editorial CLIE presenta El Tesoro de David, de Charles Haddon Spurgeon. La obra cumbre del príncipe de los predicadores. Texto completo y ampliado con notas por Eliseo Vila. Más de 18.000 exposiciones a la luz de los Salmos. Más de 20.000 referencias bíblicas enlazadas. Hasta 15 versiones de la Biblia. Más de 1.650 expositores y comentaristas. Comentarios de los padres de la Iglesia. Versión poética de cada salmo. Índices y notas exhaustivas. Lo último de Eliseo Vila. El Tesoro de David, de Charles Haddon Spurgeon. Consíguelo ya.